¿Qué tal, Fernán? Bienvenido a San Borja. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa En Busca de la Memoria. Es un programa cultural promovido por el alcalde Alberto Tejada, acá en San Borja. Queremos hablar contigo sobre Cáceres. Sabemos que tú eres un gran conocedor y admirador de Cáceres, ¿no? Entonces, Cáceres, militar, un militar de carrera, ¿no? Huamanguino de nacimiento, una suerte de huamanguino y también huancaíno, porque la madre se apellidaba Dorregaray. Dicen que era descendiente de Catalina Huanca. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es la versión que varios historiadores han recogido, si bien no hay una genealogía exacta, pero sí Tauro del Pino recoge toda esa tradición. La madre, la señora Dorregaray, tenía vinculaciones con familiares con la familia de Catalina Huanca, en una tradición muy antigua del centro. Ella vivía en Jauja y en Tarma. Cáceres, joven, ¿no? Hijo de, obviamente, un hacendado, decide estudiar, pero luego, bueno, viene la gran figura de Ramón Castilla. Y Cáceres es inspirado por el ideal de Castilla y se incorpora al ejército como subteniente. ¿Cómo Castilla va a influir, digamos, en el joven militar Cáceres? Tú has dicho bien, él estaba estudiando en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Se han encontrado ya los documentos de sus estudios iniciales en 1853. Pero cuando está la revolución de Ramón Castilla en 1854, pasa por la ciudad y, como tú bien dices, también inspira la figura de Ramón Castilla su interés militar. Se enrola en el ejército de Ramón Castilla, muy jovencito. El padre de Cáceres era además castillista, había contribuido a la causa de Ramón Castilla, le habían quemado en una oportunidad una hacienda por ser partidario de Ramón Castilla, era su amigo, era, como tú has señalado bien, un hacendado de una familia muy antigua huamanguina, los Oré, que son de las familias fundadoras durante la conquista de la ciudad de Huamanga, y Castilla siente por él un aprecio y una cercanía que se va a ver claramente expuesta en 1858, cuando él, en el asalto a Arequipa durante la revolución arequipeña de ese año, recibe una herida que parece mortal, porque él recibió una herida que le atravesó el rostro, entró por el lagrimal y salió por la parte de atrás de la mandíbula, lo cual era lo que se llama una herida de necesidad mortal en esa época, pero no murió, ni perdió el ojo, porque muchos dicen que era tuerto, no era tuerto, no había perdido el ojo, pero sí tenía una cicatriz en el lagrimal. Y Ramón Castilla fue a verlo a la enfermería y se asombró y dijo, este joven con esa herida que debía haberlo matado es porque Dios lo destina para grandes cosas. Eso es importante cuando tiene el encuentro Cáceres con Ramón Castilla, y Castilla lo hace una suerte de predestinado. Exactamente. Porque finalmente Cáceres no murió en las 1000 batallas, por así decirlo, que él tuvo. Eso los árabes le llaman baraka. Baraka significa al que respetan las balas, que tiene una predestinación superior. Y los soldados árabes admiran mucho en sus bandos y en el bando adverso aquellos oficiales a los cuales las balas respetan, porque le mataron cantidad de caballos, le mataron cantidad de decanes y de colaboradores y ayudantes, le dispararon al uniforme, le rompieron los uniformes y todo lo demás, pero nunca tuvo heridas mayores más allá de una herida en el muslo que le atravesó una bala en la batalla de Miraflores. San Juan y Miraflores. Sí. Entonces, ahí es un hombre que estuvo desde los 18 años combatiendo y realmente nunca tuvo, hasta 1895, estamos hablando de casi prácticamente 60 años de vida militar, nunca tuvo una herida mayor, ¿no?
Fernán, hay un episodio interesante, que hay una suerte de conflicto con Ecuador en aquella época, y lo envían a él, digamos, va un batallón peruano al Ecuador, no creo que haya un enfrentamiento, pero bueno, el ejército ecuatoriano que ha hecho una suerte de pacto, digamos, se retira, pero Cáceres es enviado, digamos, a servir a la patria al Ecuador. ¿Qué sabes de ese tema durante el gobierno de Castilla? Él estuvo en 1859-60 en Guayaquil, con las tropas que fueron a ocupar el puerto de Guayaquil. No hubo una batalla de ese tipo, y estaba ahí con un amigo suyo, que después fue un héroe muy importante en el Alto de la Alianza, que era Víctor Fajardo, que era huamanguino como él, se conocían desde muy joven y estuvieron juntos ahí, ¿no? Mira, yo vino a Cáceres, yo vivía de pequeño en Huancayo y mi abuelo tenía un consultorio, él era dentista en la calle Real, y yo admiraba los desfiles de los abelinos, ¿no? Y decían, ahí vienen los abelinos, ¿no? Hombres vestidos de harapo, inclusive hay en Tunán, en el Valle del Mantaro hay un baile de los abelinos. Uh-huh. Me llamó la atención. Bueno, obviamente luego ya comencé a investigar más. Pero ¿cuál era la empatía de Cáceres, digamos, un militar, y ese vínculo que él hacía con la tropa como quechohablante, porque él era un quechohablante, ¿no? Entonces eran tropas que él reclutaba, que reclutó, como tú me comentabas previamente, en Cusco, en Puno, y el Valle del Mantaro creo que fue el sitio donde tuvo mayor cantidad de adeptos. Sí, bueno, todo el Valle del Mantaro y Huamanga, todo ese corredor central de la sierra, es el espacio donde él se forma desde niño, porque es donde están las haciendas de su padre en el Valle de Pampas, son las haciendas o las haciendas de los familiares, como Bernarda del Priélago, que era una tía suya que tenía la más grande de las haciendas de Huancayo. O sea, él conoce durante su juventud y su infancia todo ese mundo, que es su mundo, y él, como Ramón Castilla, son figuras militares, pero también son figuras populares, es decir, tienen una cercanía con el elemento popular, con la gente del pueblo. Les hablan en su idioma, comen con ellos, lloran sus penas con ellos. Entonces, creo que la expresión Taita Cáceres es la expresión que resume eso. Cáceres pasa a ser un padre protector de todo este movimiento nacional popular en la resistencia contra el invasor, ¿no? Y eso eleva su figura a niveles verdaderamente importantes, que ha quedado impregnado más de 150 años después en las zonas donde tuvo mayor importancia desde el punto de vista militar, político, social, y sobre todo las heridas de una guerra, porque la guerra para Lima terminó a los 2 años, la guerra para la sierra duró 4 y 5 años después de la caída de Lima. Entonces fue un destilar de penas. Antes de llegar al tema de la famosa campaña de la Breña, que luego hay que comentar por qué se dice la campaña de la Breña, ¿no? Quería que hablemos muy cortito, porque tenemos que pasar a una pausa, sobre el tema de Tarapacá. Claro, la guerra con Chile se perdió, pero hubieron batallas que ganamos, que se ganaron. Y curiosamente esas batallas son, digamos, a cargo de Cáceres, ¿no? Sí, en el fondo Cáceres gana la batalla de Tarapacá, que es una batalla muy importante desde el punto de vista de que retiene el avance, digamos, mecánico de la fuerza superior chilena, y tiene otra batalla también, que es Pucará, que si bien no es una derrota del ejército chileno en propiedad, como tampoco lo fue absolutamente Tarapacá, sí ralentizó su avance por la sierra. Muchos oficiales chilenos han dejado en testimonio y decían que si quien hubiese dirigido las operaciones en San Juan y Miraflores hubiera sido quien se enfrentó con ellos en Tarapacá y en Pucará, ellos no hubieran entrado a Lima. Pero lamentablemente es mal de la historia del Perú que los políticos creen que pueden hacer las cosas más profesionales aún sin tener los conocimientos para ello. Y lamentablemente Cáceres en San Juan Miraflores tuvo solo una parte de la responsabilidad y no la responsabilidad de haber dirigido esa defensa, que lo hubiera hecho exitosamente, pienso yo.
Qué interesante reflexión. Hacemos una pausa, ¿ok? Nos tomamos un vaso de agua y regresamos. Fernán, hay un personaje que no podemos dejar de comentar hablando de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El brujo de los Andes, victorioso de la campaña de la Breña en Marcavalle, Tarapacá, Concepción, Pucará, ¿no? Que es su esposa, sí. Antonia Moreno, ¿no? Mamacha Antonia. Antonia Moreno. ¿Qué nos puedes comentar de Antonia Moreno? Yo creo que es un personaje fascinante y extraordinario. Ella era iqueña, una mujer realmente muy dedicada a él y a su familia, a sus 3 hijas, desde el punto de vista de una mujer, de un militar, hasta que llega el año 1881, que es la caída de Lima. Ese es el momento donde ella toma un protagonismo extremadamente importante a lo largo de la guerra, que es ayudar primero a su esposo herido, que fue escondido por los jesuitas en el convento de San Pedro. Lo escondieron cuando llegaron las tropas chilenas al convento a preguntar quiénes había. Lo escondió en su celda el superior, que era español, no era peruano. Y eso es muy importante porque muchísimos miembros del clero no solamente ayudaron a la resistencia, sino que muchos combatieron. Está el padre Dianderas, que fue combatiente, que estaba uniformado. O sea, el clero participó económica y militarmente en la campaña. Y estaba herido ahí Cáceres, ahí va el médico, el doctor Sosa, que era el médico de los jesuitas, a curarlo. Y su esposa lo ayuda a salir de Lima de una manera encubierta. Pero ella se queda en Lima con sus hijas y organiza en Lima el Comité Patriótico de la Resistencia. Y esa es una etapa magnífica, porque los chilenos saben que ella está organizando. Estaba Monseñor Tordoya, que se encargaba de conseguir el financiamiento. Monseñor Tordoya llega a sacar hasta un cañón de Lima, y lo hace imitando, reproduciendo un entierro. Y dentro del ataúd pasaron por los chilenos y nadie se dio cuenta. Los chilenos saludaban al difunto y se estaban llevando un cañón. Sí, eso es genial. Claro. Pero no solamente eso, sino que las empleadas del servicio de las grandes casas llevaban en las faldas, en las canastas llevaban munición, y en las faldas llevaban los cañones de los fusiles. Y todo esto lo organizaba Antonia Moreno de Cáceres, Monseñor Tordoya, Rosa Elías, la esposa del contraalmirante Montero, que tuvo un papel muy importante. Yo, que no tengo mucha simpatía por Mariano Ignacio Prado, sí lo tengo por Magdalena Ugarteche, porque Prado se fue del país, pero su mujer se quedó durante la guerra. Y su mujer estuvo en el Comité Patriótico. Y su mujer ayudó a buscar pertrechos y recursos en Lima. Ahí tengo una curiosidad histórica. Prado, la mujer de la alta sociedad peruana, dieron su joya, etcétera, sí. y bueno, y él se llevó dinero y dice que se quedó en París, que nunca trajo ni una pistola. Eso es un mito, ¿no? Es un mito, porque está probado por la documentación histórica que su riqueza no proviene de esa colecta, que la colecta sí fue entregada. Lo que pasa es que había muchas deudas peruanas y se lanzaron sobre la colecta. Su fortuna viene de otras inversiones y de otros negocios que ya podrían ser discutidos. Pero de esa colecta sí está acreditado cuál es el destino, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que él se fue y su esposa se quedó. Y su esposa participó en el Comité Patriótico, y eso hay que reconocerlo. Yo siento admiración por Magdalena Ugarteche, no por su esposo, pero ella sí estuvo ahí, y ayudaban a Antonia Moreno hasta que se le hizo imposible continuar, porque ya los chilenos la perseguían constantemente en la ciudad. Se escapó por las azoteas de las casas de Lima. En varias oportunidades, hasta que tomó la decisión de salir. Salió 2 veces de Lima. Una no, se llevó a sus hijas y le dieron la mala información de que las habían detenido, las dejó en un convento escondidas. Las monjas del Sagrado Corazón, es lo que dijo Sofía Arum, las escondieron, y después ella salió con sus hijas y fue a la Breña, y ella se incorporó a la campaña de la Breña. Ella habrá estado más o menos desde 1882 hasta casi 1884, 2 años cumpliendo el destino, acompañando en su destino a su marido. Tuvo un embarazo y un nacimiento con una pérdida. El único hijo varón que Cáceres hubiese tenido murió por las inclemencias de la campaña, y ella lo acompañó durante toda esta etapa, ¿no? Fernán, en ese momento que Antonia Moreno llega a Jauja, hay un reencuentro, ya
Cáceres se había reunido con Piérola, ¿no? Piérola le había dado la jefatura del Estado Mayor, pero no le había dado un ejército, ¿no es cierto? Entonces, ese rol, digamos, de Cáceres, con el apoyo de su mujer en Jauja y el inicio exitoso, porque eso hay que decir, la campaña de la Breña fue una campaña exitosa. Los huancaínos se sienten ganadores muchas veces, orgullosos, ¿no? Te contaba la historia de la famosa machica con tunas que les daban a comer a los invasores y ganaron. Y recuerdo todavía la iglesia de Concepción, por los años 70, quemada, que se mantuvo mucho tiempo así, ¿no? Donde obviamente no salieron caminando los invasores, salieron, ¿no? Digamos, ya en posición horizontal. Sí, es importante. Muchas veces nos dice, la mayoría del tiempo, el frente de batalla estuvo en Chicla. O sea, la zona del Mantaro estuvo liberada de presencia del invasor. Hubo incursiones, el invasor incursionó 3 veces, pero en el fondo la ocupación del Perú terminaba, en términos generales, en Chicla, en San Mateo, porque la mayor cantidad del tiempo los chilenos no querían salir de Lima. Sí, es cierto que organizaron expediciones punitivas, y esas expediciones punitivas generaban el retroceso para que extendieran sus líneas de aprovisionamiento, sus líneas logísticas, y cuando ya estaban cansados de avanzar, venía la ofensiva. Es más o menos el sistema que utilizaron los rusos con Napoleón, o que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Dejar que el enemigo y el invasor ingrese, que se canse tomando territorio sin dar mayor batalla, y cuando ya ha llegado a su máximo punto de expansión, hay una tensión en la línea de aprovisionamiento, se produce el ataque. Y así fue como fueron derrotados en varias oportunidades. Comenta que Cáceres había estudiado en Francia, lo habían enviado a hacer estudios en Francia, y conocía algo, que es un tema que me parece interesante, de esa estrategia para combatir en guerrillas, que los franceses cuando llegaron a México, ¿no? Comenzaron a combatir, digamos, con las guerrillas mexicanas. Esas estrategias, comentan algunos historiadores, la toma Cáceres y la aplica pues en el Valle del Mantaro, ¿no? A ver, es cierto que él estuvo en Francia, a él lo manda Castilla, fundamentalmente por el problema del ojo, para ser intervenido quirúrgicamente. Lo nombraron agregado militar ahí, pero el objetivo era ese. También estuvo obviamente capacitándose, y yo creo que él se informó y conoció, pero creo que la experiencia de la guerrilla es propia, porque las guerrillas mexicanas se establecieron fundamentalmente a partir de 1865, 66, 67, y él estuvo en el 62. Por lo tanto, la información en ese momento, cuando recién invadían los franceses, que fueron batallas... No era concreta. No era el momento, ya. Digamos, es como yo lo puedo ver. Pero lo cierto es que yo creo que es más aún, en Austria, que es un país montañoso, en los años 10 y 20 se estudiaba en la Academia Militar la campaña de Cáceres como la campaña perfecta de guerra de montaña. Y esos oficiales la aplicaron durante la guerra austro-italiana en el frente alpino de la Primera Guerra Mundial, vencedores y victoriosos los austriacos que estudiaron la estrategia cacerista. O sea, el patrón, el modelo es Cáceres, más que la aplicación de otro modelo. Fernán, Cáceres es victorioso, es un ejemplo de un peruano que no quiere perder. Es indómito. Es un indómito, es la palabra. No se deja dominar. Así es. Y eso es lo que no le gusta a mucha gente en el Perú. Como los huancas, que nunca se dejaron dominar por los incas. Chancas, huancas, que no son doblegables, no les gusta ser dominados por otros. El sentido de ser indómito es lo que él representa. Tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero una última pregunta. Yo creo que Cáceres debería tener otro sitial en la historia del Perú. Tiene un sitial ahí como que más o menos, pero, o sea, maestro. Sí, pero eso no depende de Cáceres, que hizo todo, sino depende de los historiadores, depende de los políticos y depende de mucha gente que con su falta de reconocimiento a Cáceres están diciendo más sobre ellos que sobre lo que Cáceres hizo. ¿Y no crees que en esta época del Bicentenario podríamos, digamos, repensar la figura de Cáceres y darle otro sitial? Bueno, yo pienso que Cáceres es la figura más importante de la República del Perú.
O sea, la República del Perú tiene a Cáceres como su figura más importante. Pero lamentablemente no lo piensan la mayoría de las personas, o porque no están instruidas, o porque los valores que Cáceres representa, ese valor de ser indómito, no les gusta. Hay gente que nace con la columna en ángulo recto. Les gusta ser humillados, les gusta humillarse y les gusta arrastrarse o por el dinero, o por los privilegios, o por otras cosas. Cáceres no fue eso y los caceristas no admiramos una actitud así. Muy cortita. ¿Grau es al mar como Cáceres es a la tierra? Sí, pero hay una gran diferencia que hay que decirla. Con todas las virtudes que tiene Cáceres, que tiene Grau y que tiene Bolognesi, Cáceres llegó a presidente de la República. Cáceres personificó a la nación. Ese es el tema que vamos a ver en la última pausa. Un corte nuevamente. Seguimos, Fernán. Sí. Entonces, el indómito Mariscal Cáceres. Vamos a pasar a esta última pauta y queremos hablar también, la última, creo que etapa en la vida de Cáceres, ¿no? La etapa de político. ¿Cuál es tu visión de Andrés Avelino Cáceres como político? Ahí hay un punto bastante importante en la historiografía de Cáceres, porque incluso los historiadores caceristas han abandonado el espacio del gobierno de 1886 a 1890 y del segundo gobierno hasta el año 95, y después su participación dirigiendo el Partido Constitucional a lo largo de casi 25 años, y su apoyo definido y claro a Leguía. Como que consideran que meterse en el tema político va a ensombrecer o poner en duda el tema militar. Yo soy totalmente adverso a esa posición. Yo creo que la posición que Cáceres tomó como gobernante, como jefe de un partido político que participó y cogobernó en el Perú, y con el apoyo que le dio a don Augusto B. Leguía para recuperar las provincias cautivas, Cáceres dio un ejemplo de lo que había que hacer en ese momento. Yo defiendo al Cáceres político. Lamentablemente, no todos los admiradores de Cáceres quieren entrar en ese espacio. Y yo creo que si no entran en ese espacio, lo que hacen es ser parte de una historiografía timorata, de una defensa del mariscal dudosa, ambigua y tímida. Yo creo que su gobierno fue un gran gobierno. Se habla del gobierno de Piérola del año 95 al año 99. Nada de lo que se pudo hacer en ese periodo se hubiera hecho si Cáceres no hubiera limpiado el país de 1886 a 1895. Durante 11 años reconstruyó el país que estaba hiper quebrado después de la guerra. El Perú no valía nada. La inflación que el Perú tenía, la situación de violencia interna y de desorden con todo el mundo armado, el caos que era el Perú después de la guerra, llevó a un país que estaba absoluto y totalmente saneado. Cuando Cáceres se va del Perú, apuñaleado por el pierolismo aliado con Chile, porque hay que decirlo con nombre y apellido, el año que se hizo la revolución contra Cáceres se tenía que hacer el plebiscito de Tacna y Arica. Ese plebiscito no se hizo en 1894 porque el pierolismo puso su servicio para que ese plebiscito no se hiciera. Lo más importante era el plebiscito. No se hizo. Porque lo más importante para cierto sector de la política, que hoy día tiene herederos en el Perú todavía, era sacar a Cáceres y no sacar a los chilenos de Tacna y Arica. Esa es la verdad. Y el plebiscito se hizo en el siglo XX, o sea... Ni se hizo, porque no se pudo hacer. Tuvo que negociar Leguía en el año 29 porque el plebiscito no se pudo hacer. El gobierno norteamericano, el arbitraje del presidente americano dijo que se tenía que hacer y se declaró inejecutable porque los chilenos se opusieron, o sea, se opusieron en 94 y se opusieron en el año 1925-26. Pero lo peor es el 94, porque tú te puedes oponer frente al Perú y frente a Estados Unidos, pero en el año 94 los chilenos habían tenido una guerra civil en 1891, estaban en el momento más bajo. ¿Y quiénes le dieron munición para que ese plebiscito no se hiciera? Los peruanos. Los peruanos al servicio de Chile. Una vez más. Si el problema del Perú no es que se enfrenten los chilenos a los peruanos, el problema es que aquí hay peruanos que se regalan, no se venden, se regalan a los chilenos. Eso fue hace 100 años y eso es hoy.
Una Increíble. pena, pero así es. Hay dos cosas que se le critica a Cáceres como político. Mi lectura es que es un personaje histórico sumamente importante, que hay que reencontrarnos con Cáceres, pero hay dos temas que le critica. Una, que pierde ese arraigo popular que tenía con sus campesinos, con sus quechohablantes, ¿no? Y otro, el contrato Grace. Sí, así es. Ok. Bueno, el contrato Grace es una obra maestra. El contrato Grace convierte a un país que tenía una deuda externa inmanejable en un país que tiene cero deuda. Cero deuda, cero, no algo, cero. ¿Y qué es lo que hace? Muy simple. Tengo los ferrocarriles que no puedo mantener, tengo los ferrocarriles que no puedo administrar, entonces entrego los ferrocarriles a una empresa para que esa empresa pague mi deuda. Y le entregó por 66 años los ferrocarriles a cambio de que pagaran la deuda. Entregó algo que no podía mantener para que lo mantuviera otro y lo pusiera en servicio, con la finalidad de ¿qué? De que sacaran los minerales a través del ferrocarril hasta la costa y poder exportar minerales. Y segundo, colocaba la deuda en cero. Es decir, el Perú no tenía deuda, un país que estaba hiperquebrado. Por lo tanto, quieren igualar el contrato Dreyfus con el contrato Dreyfus, es absolutamente imposible. Eso es uno. Y definitivamente hay las críticas de esa falta de arraigo popular, lo cual me parece absolutamente injustificado, porque si no hubiera tenido arraigo popular no hubiera habido 1 año y medio de guerra civil defendiendo a Cáceres. Si Cáceres fue defendido durante 1 año y medio por su pueblo, es porque definitivamente tenía arraigo popular. La gente moría al grito de viva Cáceres. Lo que pasa es que el Perú fue invadido de dinero y de armas de Chile. Porque cuando ustedes vean las fotografías de todo el armamento que tiene el ejército coalicionista que entra con Pierola, es todo armamento de la guerra civil chilena, que cuando había terminado lo utilizaron para entregarlo. Son las mismas armas que se utilizó en la guerra civil de Chile. Es decir, las mandaron de allá para generar el problema acá. Y hubo malos peruanos que se pusieron. Yo admiro mucho a Cáceres, pero considero que Cáceres cometió errores. Eso es indudable. Nadie puede decir que una figura no comete errores. Por ejemplo, Cáceres era un hombre que tenía una generosidad que es absolutamente contraria a la figura siniestra que se creó de él, de un militar dictatorial y duro. Por ejemplo, el señor Cáceres no fusiló al señor Iglesias. Lo dejó irse. ¿Cómo? ¿El tirano? No. O sea, Cáceres no tenía tal generosidad y tal bondad, y que creo que fue un error porque esa bondad fue en contra suya, perdonarle la vida a los traidores que traicionaron el Perú. Pero él no se sentía en la capacidad de fusilar a un hombre que había perdido un hijo en la batalla de Chorrillos. Entonces ahí yo creo que Cáceres cometió errores, porque yo creo que debió fusilar a los traidores. A todos los que se habían vendido a Chile los debió fusilar cuando llegó. Nos hubiera ahorrado 150 años del mal ejemplo que han dado los que se siguen vendiendo a los intereses de Chile. Cáceres, muy mayor, ya de 80 años. Sí, claro. No, tampoco. 80 años para esa época era 100 años. ¿No? Admirado por Leguía, porque Leguía lo había visto en acción en San Juan. Así es, era muy amigo suyo, lo quería mucho. Y en Miraflores. Y por eso le entregó el bastón de mariscal. Trae el título y el bastón de mariscal. Y una casa en la avenida Arequipa donde el funciona... Museo La Breña. Ok, el Museo La Breña, ¿no? ¿Cuál es el gesto de Leguía, no? Leguía también es un personaje que habría que comentarlo en otra oportunidad, ¿no? Digamos, sobre las condenas de los prochilenos contra Cáceres, se suman las condenas de los antileguistas, porque Cáceres cubrió con su heroísmo la entrada de la Patria Nueva de Leguía, ¿no? Entonces, obviamente, le quieren endosar a Cáceres los errores que Leguía cometió durante los 11 años que estuvo en el poder, que es normal que haya cometido errores, y Cáceres lo apoyó solamente 4 de esos 11 años. Pero bueno, le pasan factura. Pero independientemente de eso, Cáceres consideraba que Leguía iba a lograr una cosa que nadie más había tenido el valor de hacer, que era recuperar Tacna y Arica. No pudo con Arica, pero recuperó Tacna. Por lo tanto, creo que Leguía al final de cuentas cumplió, en cierta forma, con la promesa que le había hecho al mariscal de recuperar las cautivas de alguna manera, ¿no? Para ir terminando, Fernán, Basadre dice algo.
interesante. Cáceres debió haber muerto en Huamachuco. Sí, es una gran injusticia. Yo creo que la historiografía de Basadre queda en cierta manera coja al haber hecho una declaración tan dura. Yo me pregunto por qué Basadre no dijo que Piérola debió morir en la batalla de Miraflores. Si todos los desastres que vinieron fueron culpa de él. Pero Cáceres es el que tenía que haber muerto y no Piérola. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, porque Basadre era pirolista. Modesto Basadre, su tío, era pirolista fanático, era una familia pirolista. Entonces le sale, en cierta manera, la inclinación. En un hombre tan importante, una declaración tan injusta es una cosa que ensombrece, en cierta manera, su juicio de imparcialidad. Fernán, creo que hemos cumplido el objetivo de En Busca de la Memoria. Yo creo que gracias a ti, a tu conocimiento y tu expertise sobre Cáceres, hemos encontrado un peruano, tomando tus palabras, indómito, un peruano ganador, un peruano victorioso y un quechohablante como fue Andrés Avelino Cáceres. Y una pregunta final, ¿por qué le decían el brujo? Bueno, porque como se aparecía de manera sorpresiva en los momentos menos esperados y en varias ocasiones incluso dio escaramuzas en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, con pequeñas distancias, sin saber ellos cómo podía haberse movilizado de esa manera tan rápida, los chilenos decían que estaban peleando con un brujo, no con una persona normal, ¿no? Nos despedimos. Cáceres, un militar brillante. Cáceres, un político exitoso, llegó a ser presidente de Perú. Cáceres merece un mejor lugar en la historia del Perú. Hasta pronto. Gracias, Fernando. Muchas gracias.